Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com. En Facebook, Resonancia Informativa. Y en Twitter, @ResonanciaOK. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. Miércoles de conocimiento, miércoles de aprendizaje, un miércoles más en donde la pregunta se abre. ¿Sabías qué? ¿Qué podemos saber del mundo del conocimiento? ¿Qué podemos saber del mundo de las artes? ¿Qué podemos saber de todo lo que hay allá afuera? Y que por supuesto es un caudal inagotable de cosas que podemos saber. El día de hoy nos acompaña aquí en las cabinas de Resonancia Informativa José Ángel Palacios. Y para mí, José Ángel, es un gusto tenerte hoy en el estudio, en esta cabina, porque además déjame decirte que es algo que yo todos los miércoles que tenemos este espacio presumo en este lugar, puros cuates. Así que bienvenido a la cabina de los cuates, ¿no? Y vamos a disfrutar este programa porque de verdad es un honor tener a un artista del tamaño, de la calidad, del renombre del que tienes tú hoy día como José Ángel Palacios. Así que bienvenido a este programa, José Ángel. Tenerlo. Un honor tenerte esta mañana por aquí. No, un placer para mí el poder estar aquí y charlar un poquito de arte, ¿no? Que es para lo que hemos venido, ¿no? Claro, por supuesto, porque además tenemos muchísimos temas que abordar y tópicos que tratar de desmembrar con toda esta corriente que estás generando, que estás creando a través, por supuesto, del arte. Pero bueno, para iniciar, José Ángel, cuéntanos, ¿quién es José Ángel Palacios? Pues José Ángel Palacios es una persona que nace en el sur de España, en Linares, en Andalucía, que siempre ha estado vinculado a esto del arte desde pequeñito. Yo en vez de jugar al fútbol, lo que se me quedaba en mi casa dibujando, ¿no? ¿Hay en tu familia? ¿Existen pues, en tu familia artistas? ¿Hay una vena artística por ahí? Se puede decir casi que sí, pero no exactamente. Por ejemplo, el papá de mi mamá, mi abuelo, era tallista, tallaba madera. Pero murió siendo yo muy niño, entonces tampoco tuve un contacto directo.
Y por parte de mi papá, pues prácticamente todos mis tíos dibujaban o pintaban, pero como cosa de afición, ¿no? De hobby. Nunca vio una dedicación profesional al arte. Y bueno, sí he tenido pues el apoyo, ¿no? Familiar, ¿no? De llevarme a museos, de llevarme a exposiciones, este tipo ¿Nunca de hubo cosas. este rechazo en tu familia que de pronto se ve, ¿no? De que, ay, el nene quiere ser artista. Cuando les dije que iba a estudiar artes plásticas, Ajá. bellas artes, sí, o sea, de plano me dijeron que me iba a morir de hambre, que iba a terminar pintando con tizas de colores en el Paseo Marítimo de Marbella, en fin. Pero bueno, ahí hice un medio trampa. Y al final lo que estudié, y ahora ya sí, ahora ya están muy contentos. Claro. Ahora claro, ya no hay claro. ningún problema. Pero sí, al principio sí hubo reticencia. Son, bueno, pues como todas las familias, ¿no? Suele pasar, ¿no? Que, ¿Por qué crees tú que este rechazo hacia el mundo del arte? ¿Por qué? O sea, porque hay, lo has vivido. mira, hay precisamente un prejuicio creado hacia el mundo del arte que además lo arrastramos desde el siglo XIX, de esta imagen del artista bohemio, del artista soñador, del artista pobre que se muere, pobre que su obra realmente vale dinero cuando muere. Claro. Y sí, claro que había casos a lo largo de la historia. Y también es cierto que muchos artistas han seguido esa línea. Pero a poco que tenemos una visión un poquito más amplia de lo que es la historia del arte y profundizamos en lo que es el arte, pues no es así esto. O sea, del arte se puede vivir, yo vivo del arte. Es difícil, o sea, no es fácil, no es un mundo sencillo porque el arte no es, bueno, pues no es algo necesario, ¿no? de primario, ¿no? O sea, no es como monta una panadería, ¿no? Todo el mundo compra pan, ¿no? Claro. El arte pues no funciona así, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que no tenga su espacio, ¿no? Lo tiene y por supuesto que se puede vivir, ¿no? Ese mito, ya digo, del artista bohemio y demás, no es cierto. ¿Estudiaste artes plásticas entonces? Estudié Bellas Artes. Bellas Esto Artes. ya no existe. ¿eh? Bellas Artes era, bueno, pues como se denominaba un poquito a todo este mundo, pero teníamos por entonces una formación bastante más amplia que la de los artistas plásticos de hoy día, porque también incluía ahí, por ejemplo, el tema de diseño gráfico, el tema de restauración. Incluso teníamos optativas hasta de musicología, y quiero recordar, o sea, abarcábamos mucho más amplio. Un área de conocimiento muchísimo más plural. ¿Cómo llegas a México? Ahora sí que, ¿qué haces en México? ¿Cómo llegas aquí? Yo también me lo pregunto muchas veces, ¿no? O sea, yo estuve aquí en México hace algunos años, en el 2008, de vacaciones, a través de una amistad y demás, y estuve por Veracruz ahí dando, ahora sí, en plan bohemio, dando escarceos, moviéndome para arriba y para abajo. Y me gustó el país, bueno, lo que conocí, ¿no? Y miren que llegó a Veracruz, ¿eh? Bueno, digo, a mí me gusta, tiene playita, okay. Y a mí la playita me gusta. Muy bien. Y no estaba tan inseguro como ahora. Tenemos un país bellísimo, no Eso cabe es duda. Digo, conozco muy poco todavía, pero de lo que voy conociendo, la verdad que me va enamorando más todavía. Y sí llega un momento, hace 6 años ya, que pues llega un momento en que se te queda pequeño tu entorno, ¿no? Que necesitas probar cosas nuevas, que necesitas otra experiencia, otros espacios que te hagan refrescar tu trabajo, ¿no? Y más si cuando te dedicas a algo creativo, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Claro. Y bueno, pues qué mejor sitio que lo que ya conoces, ¿no? O que te llama la atención, ¿no? De lo que conoces, ¿no? Porque había conocido también otros sitios, pero no vuelvo. Y dije, bueno, pues vamos a probar en México. Por casualidad, como quien tira los dados a ver qué numerito te sale, caigo aquí en Puebla y con el tiempo pues conozco a la que es mi esposa y aquí me quedo. Aparte que Puebla me enamoró por una sencilla razón, porque Puebla es una ciudad hiperbarroca. Exactamente. Y no solo, sí, yo sé que esto puede malinterpretarse, que nadie lo malinterprete, es hiperbarroca no solo por el patrimonio que tiene, sino porque su sociedad sigue siendo cultura, por supuesto, muy barroca. El tejido, sí, por y eso supuesto. Me encantó. O sea, fue aterrizar a mi entorno natural, a donde yo pertenezco, al barroco. Claro. Oye, José Ángel, a ver, esto es ya prácticamente es que me están distrayendo de cabello. Es el tema que vamos a abordar. Estás lanzando una exposición de la cual vamos a dar detalles un poquito más adelante, pero el concepto de esta exposición
que finalmente como artista te atreves, ¿no?, a lanzar a la opinión pública, te atreves a mostrarlo, porque bueno, el arte en cualquiera de sus expresiones finalmente es eso, el atreverse a detonar lo que tenemos dentro. ¿Estás de acuerdo? El arte es un medio de comunicación muy particular, se diferencia de otros medios de comunicación, evidentemente, pero que tiene una capacidad de penetrar en el tejido social muy fuerte. Quizás no de una manera evidente, ¿no? pero que tiene una capacidad muy fuerte. Entonces, los que tenemos, o los que nos dedicamos al arte, tenemos también esa responsabilidad. O sea, entonces claro que hay que tener esa valentía que mencionan, ¿no?, para lanzar propuestas, ¿no?, para mover a la gente, ¿no? ¿Y tú te estás atreviendo, finalmente? Pues mira, aquí además juego con dos vertientes, aparte de mi condición de artista plástico, de producir obra y demás, también por mi vertiente académica, ¿no? Porque, bueno, pues también me dedico al mundo académico, he ido trabajando así en varias universidades de aquí de la ciudad de Puebla y demás, sigo en algunas trabajando, concretamente en Bauhaus y en UPAEP. Y bueno, el ambiente académico suele ser muy cerrado, eso es verdad. Todo lo que se desarrolla parece que se queda ahí entre las puertas o entre las paredes de... Y pésima visión, por exactamente, supuesto, ¿no? Claro. Pésima visión. Entonces, bueno, pues de alguna manera aquí hilo, ¿no?, compagino, ¿no?, ese trabajo académico que desarrollo, que lógicamente no se va a limitar a dar clases, sino también a desarrollar, por ejemplo, estos conceptos que hablas y que puedo, por contra, también experimentarlo en mi trabajo personal, ¿no?, y darle esa difusión, ¿no?, darle ese valor público, ¿no? Tenemos en puerta tu exposición el 27 de septiembre, ¿cierto? Ajá, 27 de septiembre. Se va a lanzar la muestra que de alguna manera José Ángel Palacios ha estado trabajando. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta colección? Esta exposición tiene obras aproximadamente desde hace un par de años, más o menos. Okay. Habrá alguna más antigua por ahí, pero... Y paralelo a la creación de la obra, de la pintura tal cual, me imagino que le has estado dando vuelta al concepto con el cual definirlo, y llegamos al metabarroco, ¿cierto? Eso, en efecto, va un poco en paralelo. Vamos a ver, el concepto de metabarroco, de suyo empiezo a desarrollarlo antes que esta exposición. Es algo que vengo, pues como te digo, del plano intelectual, del plano académico, dándole vuelta desde hace ya mucho tiempo, si me apuras hasta desde que estaba en España. Pero cuando empiezo a darle una forma sólida, va a ser aproximadamente pues, en este plazo, ¿no?, desde hace 2 o 3 años, ¿no? En paralelo, o sea, desarrollar un concepto de esta complejidad requiere no solo de la parte intelectual, sino también evidentemente de un sustento físico importante, ¿no?, de la materialización de esa idea, ¿no?, en la obra, ¿no? Entonces se ha ido desarrollando en paralelo, ¿no?, tanto el discurso intelectual como el discurso Explícanos físico. qué es lo barroco, desde el punto de vista de José Ángel Palacios. Olvídate de lo que se nos ha explicado en las clases de historia del arte, olvídate de lo que dice la obra, olvídate de estos conceptos tan acartonados y que de alguna manera nos hacen, ¿no?, tatuarnos como una verdad absoluta. Mira, para ti, ¿qué es lo barroco? Lo barroco, el espíritu de lo barroco, porque habría que diferenciarlo de lo que es la época barroca, que obviamente esa ya pasó hace muchos siglos. El espíritu de lo barroco, si lo pudiéramos resumir en 2 palabras, es contraste, dinamismo, ya serían 3 entonces, y sobre todo algo que a mí me llama mucho la atención, inestabilidad, caos. Ok. Y en ese sentido veo que a lo largo de la historia ha habido muchos periodos barrocos, ¿no? Y así es como llego a acuñar el término, ¿no?, que manejo, que es este término de metabarroco, para definir la época actual, el escenario actual, ¿no? ¿Cómo se inserta lo barroco en el arte contemporáneo para llegar al concepto de metabarroco? ¿Y qué quieres decir con el metabarroco? Pues mira, metabarroco literalmente significa más allá del barroco, o sea, trascender algo, ¿no?, trascender el barroco. Y fíjate, el metabarroco no es que se inserte en el arte contemporáneo, sino que, porque no es un estilo, no es una forma de arte. El metabarroco lo que define es un escenario, y en ese escenario es donde se inserta el arte contemporáneo, o mejor dicho, aún todas las manifestaciones que podemos encontrar de arte contemporáneo, que son muy amplias, ¿no? Hay incluso propuestas contrapuestas, ¿no? Claro.
Eso es un poco lo que define el metabarroco. Un escenario en el que se dan una serie de características muy particulares, como por ejemplo, porque ya no hay epicentros culturales. O sea, arte hace, que te digo, pues 50, 60 años, ¿no? Nueva York era la gran capital, ¿no? Del arte contemporáneo, y hoy día no. Hoy día, bueno, los tiempos han cambiado también por el tema de los medios de comunicación, de internet, etcétera, pero lo cierto es que vemos que hay focos de arte por todo el planeta, o sea, desde los tradicionales, los históricos, en Europa o en Norteamérica, a sitios que tradicionalmente no eran generadores de arte, por lo menos de arte de alto nivel, ¿no? En la India mismo, ¿no? Están saliendo artistas por todos sitios, ¿no? Y de muy buena calidad, o China, ¿no? Nos están bombardeando con todo, hasta con el arte. Así es, así es, así es. Eso es una de las características que tiene esto del metabarroco, ¿no? Esa pluralidad de focos de producción, y claro, eso implica también una pluralidad de maneras de entender el arte y de verlo. Pero además luego hay unas características más ancladas en el aspecto social. Y es que, por ejemplo, vivimos en una época en la que ya no existen valores absolutos. Todo se ha relativizado. Por una parte porque se ha democratizado la información, o sea, todo el mundo tiene ya la posibilidad de opinar. Vivimos en un mundo de opinólogos. Todo el mundo quiere saber de todo y todo el mundo opina de todo. Solo hay que meterse en las redes sociales, ¿no? Pero eso ha empezado a relativizarlo todo. Todo es cuestionable. Y eso genera una sensación de inestabilidad e incertidumbre brutal. Si a eso le añadimos las crisis económicas y políticas que son, bueno, pues están al orden del día, además eso a nivel global, pues genera esa sensación de caos que te hablaba, ¿no? Pero ¿por qué metabarroco y no barroco entonces? Bueno, pues metabarroco porque realmente no se trata de una repetición o una relectura de lo que pasó hace 300, 400 años, ¿no? Sino que esto es un espacio que sigue en continua evolución, ¿no? ¿A dónde va a llegar? Pues no lo sabemos. Si yo tuviese la respuesta sería Dios, ¿no? Te escucho y estoy tratando de reflexionar en este sentido, porque al final el barroco como corriente, el barroco como estructura, como una base sobre la cual se generaron cientos de miles de millones de obras, siempre quiso transmitir algo el barroco, ¿no? Este cúmulo de elementos totalmente encimados, asfixiantes, que de pronto eso es lo que podemos ver o podemos percibir con la influencia barroca. El barroco realmente tuvo como, por resumirlo, como dos vertientes. Esa vertiente que comenta recargada, angustiosa, ese horror vacuo y ese miedo al vacío, pero también hubo un barroco súper austero. También hubo un barroco que huyó de ese tipo de excentricidades y que iba hacia unos discursos muy complejos, muy profundos, ¿no? Que se podían resumir en imágenes muy simples, muy sencillas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Velázquez, ¿no? Velázquez es un pintor eminentemente barroco, pero su obra no tiene nada que ver con esas rimbombancias compositivas, por ejemplo, de un Rubens, ¿no? Que fue un pintor contemporáneo, ¿no? O sea, hay muchos barrocos, en realidad. Más que hablar de un barroco, habría que hablar de barrocos, en plural, ¿no? Y eso ocurre hoy día. Vemos, por ejemplo, hablábamos ahí fuera, ¿no? De que vivimos en una sociedad eminentemente visual, una cultura visual. El bombardeo visual que tenemos es... Pues explosivo, eso, explosivo, claro. ¿No? Sí, eso nos habla precisamente de esa idea de recargamiento, de esa idea de opresión, de miedo al vacío, pero por otro lado tenemos propuestas que estéticamente caminan a todo lo contrario, ¿no? Que caminan hacia una limpieza, hacia la depuración de elementos visuales, ¿no? Por ejemplo, en la publicidad se suele utilizar mucho elementos, ¿no? Pues como muy directos, ¿no? Para ir al meollo de la cuestión, sin adornos, sin contaminaciones visuales que puedan confundir el mensaje, ¿no? Encontramos, como digo, mensajes, o mejor dicho, lenguajes muy dispares, ¿no? Muy contrapuestos. Pero precisamente eso es lo que definiría un espíritu barroco, ¿no? O metabarroco en este caso. En este caso metabarroco, por supuesto, ¿no? Que al final es para mí un gran atrevimiento. ¿Por qué? Porque partiendo de la teoría del caos, como bien lo dices, dice la teoría del caos, todo a nuestro alrededor aparece confuso y solo se ordena a través del conocimiento. Claro. Entonces, cuando tú logras, ¿no?
concretar esta difusión tan grande, ¿no? Este cúmulo de conceptos, de experiencias que están aconteciendo hoy día en el periodo de la transmodernidad y de la posmodernidad, pues por supuesto es que te pierdes y te genera toda esta vulnerabilidad como ser humano, ¿no? Nos damos cuenta Claro. hacia el interior de lo vulnerables que estamos siendo en la sociedad actual. Se genera una angustia social, y además eso se aterriza no en conceptos así filosóficos o muy elevados, ¿no? Se aterriza en la vida diaria, ¿no? Claro. La prueba está en el descontento social que hay, por ejemplo, a nivel político, o en la pérdida de valores, que no digo que sea malo, ¿no? A lo mejor los valores que van apareciendo pues son mejores que los que había. No entro en ese debate. Sí, la transformación, pero, digamos, de valores, exactamente. ¿no? Pero sí estamos viviendo un periodo de crisis de valores. O sea, todos los valores que durante generaciones se han ido construyendo se están derrumbando, y además a una velocidad vertiginosa, ¿no? Que quizás eso es lo que más angustia produce a la sociedad, ¿no? Porque no le da tiempo a asimilar los cambios, ¿no? Exacto, creo que todo se está moviendo muy rápido, de una manera muy acelerada, por supuesto, y esto obedece al movimiento natural de evolución de las sociedades. Esto no puede ser de otra manera. Lo cierto es que hoy día lo estamos haciendo a una velocidad vertiginosa. Pero yo regreso al punto, José Ángel, en donde te sigo cuestionando en este sentido, ¿no? El atreverte a lanzar a la comunidad del conocimiento, al mundo del conocimiento, al mundo, por supuesto, en este caso, tu caso, y que por supuesto estoy segura que la filosofía lo va a tratar, lo va a atrapar también, ¿no? Es lanzar y atreverte a decir, estamos hablando de una corriente que es el metabarroco creado por José Ángel Palacios. O sea, te estás atreviendo a que te destrocen o a que te cobijen, bueno, porque esto es la comunidad del conocimiento. Ese es el riesgo, ¿no? de estas cosas. Y eso, ¿no? Es muy loable. Pero bueno, a mí me apasiona, ¿no? Claro, por eso supuesto. Es lo que le veo de hermoso, ¿no? Claro. Pero mira, el tema es que, para empezar, yo no es que cree el metabarroco, yo lo único que hace es describirlo, ¿no? O bautizarlo, si lo queremos así, ¿no? El problema es que cuando yo analizaba todo esto, a mí me gusta mucho pues todo este proceso intelectual antes de meterle mano a un lienzo. No suelo improvisar cuando trabajo, cuando hago mi obra. Y me gusta mucho reflexionar sobre lo que veo alrededor de mis experiencias personales, pero también, bueno, pues, el conjunto, ¿no? Del entorno en el que me muevo, ¿no? Y claro, cuando ves todo esto, dices, bueno, barroco no puedo llamarlo, el barroco fue el barroco. Eso ya pasó. Tuvo además unos elementos que podemos compartir, pero que no son exactamente iguales. Ha habido por ahí autores que hablan de neobarroco, pero eso como que se ciñe casi a pretender resucitar un discurso estético, un discurso... Sí, paralelo, que no... Claro, sí. Además ya pasó también históricamente, ¿no? En el Sí. siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, hubo una corriente, ¿no? De neobarroca, ¿no? De recuperar el estilo o los estilos barrocos, ¿no? Sobre todo en la arquitectura. No se trataba de eso, se trataba de acuñar un término que definiera bien lo que hay, pero que no fuera confuso, que no nos pudiera llevar a anacronismos, a definiciones o a concepciones erróneas, ¿no? Y el término metabarroco se acomoda muy bien. Se acomoda muy bien porque define ese espíritu barroco, pero no lo limita, sino que deja abierta la posibilidad a una evolución natural. Explicándoselo esto a una persona un día, hace ya tiempo, le decía, tío, tú imagínate que no hubiese pasado la Revolución Francesa y que lo que pasó durante el siglo XVII hubiese seguido creciendo, ¿no? Porque además el barroco histórico fue un periodo de libertad brutal, ¿no? Claro. A nivel creativo. Nunca se había dado una circunstancia similar en la historia. Claro. Si eso hubiese seguido creciendo, ¿a dónde pudiera haber llegado, ¿no? Bueno, pues en cierto modo es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Digamos que sobre esas bases, que además quedan muy ancladas en la sociedad desde entonces, pues empieza a haber transformaciones, empieza a haber evoluciones, pero además con todo el añadido y todo el pozo de lo que se ha vivido desde esa época hasta nosotros, ¿no? Con lo cual, pues el caldo de cultivo es mucho más efervescente, ¿no? O sea, puede dar muchísimas más cosas, ¿no? Fíjate que observando las imágenes de tu obra, en la antesala
de lo que es propiamente el discurso de tu obra, el metabarroco, colocaste una frase que me llamó mucho la atención, que decías, una vez que el arte ha muerto, lo que le sigue es el metabarroco. ¿Por qué crees que además, bueno, es algo que dentro del mundo del arte se ha escuchado con mucha frecuencia? El arte ha muerto. Me suena un poco como a Nietzsche, Dios ha muerto. O sea, ¿qué pasa? Algo así, tiene por ahí relación con Nietzsche, y además a mí me suena también a esa... Porque es fuerte, a ese rito, ¿no?, que había antiguamente de el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? Sí, es fuerte lo que se transmite. Mira, en realidad yo ahí tomo el título de la obra colosal o culmen de Danto, un filósofo bastante especializado en el mundo de la estética y del arte. Él divide la historia del arte en 3 periodos, y el último periodo va a ser el de la posmodernidad, ¿no? Bueno, él dice que el arte ha muerto, y lo dice en el sentido de que en estos periodos, a lo largo de la historia, en resumen, el concepto de arte, lo que entendemos por arte, no ha sido plano, sino que ha ido modificándose. Lo que entendía por arte una persona del siglo XII, claro, no es lo mismo que lo que entendía por arte una persona del XVIII, ni lo que se entiende por arte hoy día. El problema es que lo que entendemos hoy día por arte ya también toca su fin. Entonces, a eso es a lo que se refiere Danto con que ha muerto, porque además ocurre una cosa. Hay una línea creciente del arte a acercarse a la realidad, y luego ocurre todo lo contrario, a partir de las vanguardias, una línea de alejarse de la realidad. Cuando se construye algo y después se termina por destruir, ¿qué nos queda por hacer? Claro. Y puede ser, se puede hablar en este momento de esa comunión en donde la realidad y la ficción pueden conjugarse, pueden incluso perderse, diluirse, en donde en este caos uno ya no sabe. Eso es el metabarroco, entre otras cosas, ¿no? Esa disolución de fronteras, esa disolución de límites, ¿no? Yo me acuerdo en mi época de estudiante, agradecido a mis profesores, bueno, algunos, que me enseñaron muchas cosas, a otros no tanto, pero me acuerdo que empezó toda la ola en el mundo académico allí en España, empezó toda la ola esta, ¿no?, del arte conceptual y demás, ¿no? Bueno, válido, ¿no? Muy bien. Pero parecía que tenían la verdad absoluta, ¿no? Y si se caracteriza el escenario actual por algo, es en que no hay un discurso preestablecido. Eso pasaba antes del siglo XIX o hasta el siglo XIX. La imposición de ideas. Claro, punto. O las peleas, ¿no?, que había, por ejemplo, claro, a principios del siglo XX entre los vanguardistas, ¿no? Los cubistas diciendo, no, el arte tiene que ser esto, los surrealistas por otro lado, medio matándose todos. Sí. No, hoy día no existe ese conflicto. Y quien pretenda hacer ese tipo de conflictos, la rivalidad, por ejemplo, entre naturalismo y abstracción, o entre formatos tradicionales y nuevas tecnologías, o a favor o en contra del arte conceptual o del arte objeto, o del performance, o de manifestaciones más contemporáneas, es ridículo, Porque se estaría acercando, o sea, finalmente en esta época y con toda esta línea difusa, ¿no? Que es que estás cercano, lo estarías ahogando al propio, estarías cometiendo un crimen en el mundo del arte. Si ya de por sí no sabemos para dónde vamos a ir, sí, claro, si encima nos cerramos puertas, entonces sí que estamos muertos, ¿no? No, el arte, si ha llegado a ser algo, es a ser un proceso de conocimiento, un proceso intelectual. Desde el Renacimiento fue evolucionando hasta nuestros días en ese sentido. Por tanto, o sea, la manera en que te manifiestes, el lenguaje que utilices, pues no digo que no tenga valor. Suyo es el 50% como mínimo de una obra de arte, ¿no? Cómo te expresas, ¿no? Yo le digo a mis alumnos muchas veces, digo, si empiezo a hablar en ruso, difícilmente nos vamos a poder comunicar, ¿no? Aunque las ideas que nos queramos contar sean muy buenas. Elegir un lenguaje adecuado que se acomode bien a lo que queremos contar, pues es muy importante. Entonces, precisamente, ahora esta libertad de poder elegir un medio pictórico o un performance, como decía, nos abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y sobre todo porque además hay otra cosa que también es muy de espíritu barroco, muy metabarroca, que es lo multidisciplinar, ¿no? Esa posibilidad de transgredir las fronteras entre los discursos,
y poder combinar diferentes manifestaciones y convertirlas en un solo lenguaje, en un solo medio de expresión, ¿no? Estamos viendo imágenes de tu obra en la transmisión del programa. En estos momentos se están transmitiendo. Y José Ángel, tu obra grita. Tu obra habla por sí misma. Qué bueno. La puedes ver y puedes palpitar con ella. ¿Qué parte es importante que nosotros como espectadores conozcamos de la obra? Es decir, ya la obra en sí misma está mostrando algo que está fuera de la visión del espectador, algo que eso me parece que es increíble que un artista lo pueda lograr, pero además hay un discurso atrás de cada una de ellas. Claro, ya digo que no suelo ser arbitrario a la hora de trabajar, suelo dedicar, si me apuran, más tiempo a todo el proceso de investigación y de concreción de lo que quiero hacer antes de meterme en el estudio a ensuciarme las manos. En efecto, todas las obras tienen una lectura profunda, una serie de niveles, de filtros, de lectura que conducen al espectador a comprender algo, ¿no? Puede ser más o menos complejo, bueno, pues eso ya dependerá de cada quien, ¿no? Pero dices que gritan, bueno, pues ojalá, en efecto griten, ¿no? Porque eso es lo que pretenden. Claro, ¿no? Simplemente habrá que verlas y la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, la verdad es que no podrán no estar de acuerdo con nosotros en que gritan. Tu obra está gritando un mensaje, está mostrando esa desesperación por el mundo en el que estamos viviendo hoy día, está exigiendo la atención de quien observa esto. Yo siempre digo que, o mejor dicho, siempre se ha dicho que el arte es un reflejo de su contexto, de su época. En ese sentido, mi obra, bueno, pues refleja en muchos casos lo cotidiano de la vida, ¿no? De lo que tenemos hoy día alrededor. Pero también, por otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo con que la obra también incide en la sociedad, también ayuda a construir la sociedad, ¿no? A construir el tiempo. Déjame hacerte una pregunta un poco... Pues yo me las aviento, ya saben, y a ver cómo nos sale. Pero tu obra, José Ángel, ¿es una obra intelectualmente elitista? ¿Cualquier persona podría realmente comprender lo que está ahí? Sí, pienso que sí, mira. Dice elitista, el arte es elitista por naturaleza, y quien diga lo contrario, miente. Porque si es arte de verdad hay un proceso intelectual de detrás y eso complica las cosas y las personas no nos gusta pensar. Partimos de ahí, pero no, mira, precisamente por esto te digo que hay diferentes niveles de lectura, diferentes filtros de profundidad en la obra. Eso no facilita de alguna manera las cosas, porque también es verdad que la obra en parte la construye el propio espectador. El espectador o la obra pretende sobre el espectador generar una empatía, una identificación. Por eso además por lo que utiliza un lenguaje naturalista, un lenguaje que es reconocible, para que el espectador pueda identificar e identificarse en la obra, ¿no? En esa cotidianidad que muchas veces represento. Eso permite que al identificarse también se genere esa empatía y de alguna manera intuir qué es lo que nos está contando la obra. Porque va a haber un reflejo de la experiencia personal. Vamos a hacer un corte. Muy bien. Y regresamos con esta idea que está extraordinaria porque es un buen punto para poder debatir. De acuerdo. Innova y sé diferente. Sé parte de los nuevos procesos educativos y penales, estudiando nuestras licenciaturas. Licenciatura en Derecho. Si estás dentro de los sistemas de seguridad, necesitas ser más competitivo. Desde tu computadora o teléfono, estudia la licenciatura en Seguridad Pública. Para adaptarse a las nuevas condiciones del sistema de justicia, debes estar preparado y en tan solo 1 año 4 meses serás un especialista y maestro en Sistema Penal Acusatorio. Facebook, Twitter, @1SIG.
Llámanos 246-46-685-27 y correo contacto@unosic.com.mx. Gobierno de México. Te esperamos todos los jueves de 11 a 12 del día en Fluyamos Todos en Resonancia Informativa. No te puedes perder todos los miércoles el programa Los Aguadores de 7 a 8 de la noche a través de Resonancia Informativa. Pues ya estamos de regreso en el programa después de este corte. Estamos con José Ángel Palacios compartiendo esta mañana. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, a la gente que nos está haciendo el favor de seguir a través de las redes sociales, vía Facebook, por supuesto, plataformas Resonancia Informativa, barra programática de Resonancia Informativa, mi muro personal, por supuesto, José Ángel, ¿no? Ya tendrás a tus seguidores para que te sigan por las redes. Por ahí andarás. Y ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Poniendo mi nombre completo, José Ángel Palacios Fernández. Si lo pones todo junto, aparece mi página en Facebook. Y también estoy en Twitter y en Instagram, pero por ahí me meto menos. Ok, José Ángel Palacios Fernández, así te encontramos. Oye, pues seguimos con la conversación porque la verdad es que esto está apasionante. Yo quiero llegar al punto en el que, si bien es cierto, quiero que nos platiques y que nos hagas entender cómo es este proceso de conexión, cómo se conecta la obra como objeto y el espectador. Olvídate del autor, del que creó la obra. Vamos a ver la obra como un objeto. El autor en sí está mismo. detrás. La obra cuando está delante del espectador funciona por sí sola, ¿no? Es como si cobrara vida. Ahí ya el autor ya ha dejado su trabajo, ¿no? Bueno, acá hay algunas corrientes desde mi ignorancia, ¿no? Que por supuesto puede ser absoluta e infinita, en donde para poder apreciar una obra hay que conocer el entorno. Es decir, hay que conocer quién es José Ángel Para Palacios. conocerla en profundidad, o sea, ¿qué te dice, evidentemente. ¿no? Claro. Pero mira, puede ir a un museo y ver una obra, no sé, del siglo XV, no saber ni quién la ha pintado, porque incluso hasta es anónima. Y la obra ya te llama. Y la obra ya te llama, ¿no? Ahí hay un discurso construido, ¿no? Que nos ha legado el artista en un contexto que probablemente no conocemos en profundidad. Y claro, eso nos va siempre nutre, ¿no? Claro, nos va a limitar en profundizar en la pieza, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya ya un grado de conexión, ¿no? ¿Es necesario para tu obra tener la base conceptual de lo que te quiere decir? Por ejemplo, platícanos de alguna de ellas. La estamos viendo ahora en imágenes. Alguna de ellas, la que más te gusta. Mira, esta de la reliquia, ¿no? Que te comentaba antes, con dos chicas ahí, que una le está ofreciendo a la otra una lata de refresco, ¿no? Bueno, hemos dicho que sí podemos decir marcas, pues de Coca-Cola, Okay. Pero encima ni siquiera está entera, ¿no? Está ahí aplanchetada, o sea, eso ya no tiene valor ninguno, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor un discurso más profundo, ¿no? Bueno, pues requiere a lo mejor de contextualizar, de analizar, de todo eso, ¿no? Pero el primer impacto que la obra pretende, ¿no? o que va a generar sobre el espectador, se basa en algo muy sencillo. La identificación, que te comentaba antes, poder identificar qué es lo que estáis pasando, incluso el reflejarse. Todos utilizamos latas de Coca-Cola, si no a diario, pues casi. Y luego, por ejemplo, jugar con el color. El color siempre lo utilizo con unos valores significativos importantes, ¿no? El blanco y el negro tiene unas connotaciones muy claras, no muy directas, ¿no? Muy directas, de claro. cara al espectador, ¿no?
Bueno, pues ese día, ¿no?, de el negro te ofrece algo que no tiene valor al blanco, creo que ya no está diciendo mucho, ¿no? Concretamente en este caso estamos analizando, ¿no?, cómo se han desmitificado lo que eran los grandes mitos no universales, ¿no? Y ahora estamos mitificando otras cosas, ¿no? Que en este caso, pues a través de la sociedad de consumo, ¿no?, pues lo material y lo perecedero, ¿no? Claro, por supuesto, lo que hablabas, ¿dónde están los valores, no? Hoy día, ¿dónde se están gestando ahora esos valores? Hay una gran discusión dentro del campo de la axiología, ¿no? Precisamente en ese sentido. ¿Se están perdiendo los valores, se están muriendo los valores o se están transformando los valores? Yo pienso que se están transformando, para bien o para mal, eso ya como decía aquel, ¿no?, hasta que no pasen 100 años no lo vamos a ver, ¿no? Pero se están transformando, siempre ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí estamos viendo una época, como decíamos, de cambios muy acelerados y muy drásticos, ¿no?, en comparación con otros momentos históricos, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa con estos valores en donde tenemos sociedades tan convulsas? Tenemos hoy día sociedades que no se encuentran, que finalmente no acabamos de entender. Me parece que estamos en una fase de rompimiento, ¿no?, entre lo que debería ser, el mundo del deber ser, y de lo que es en realidad. Pues es que el problema, mira, esto de suyo nos lleva al título de la exposición, al Teatrum Mundi. Teatrum Mundi es un concepto del barroco, de la época barroca, que significa que el mundo es un teatro. Utilizo ese título precisamente porque también ocurre en nuestra época que vivimos en un mundo teatral, en un mundo de máscaras. No se trata de que vivamos en un mundo engañoso en el sentido de que mintamos o no seamos honestos, que bueno, algunos también, algunos además lo son deshonestos, pero de alguna manera todos intentamos construir un rol de nosotros mismos de cara a la sociedad, ¿no? Por lógica, ¿no?, de convivencia, ¿no?, y de relaciones. El problema es que esto, que ha existido siempre, ha estado guiado, ha habido como un guión, ¿no? Que son esos valores. El problema es que ahora no hay guión. El guión es no tener guión. Esa supuesta libertad de decisión absoluta que tiene el individuo contemporáneo, ¿no? Enfrentarnos a eso es complejo. Implica romper todo un paradigma, y eso no es nada sencillo. Genera miedo, indiscutiblemente, y por eso la gente también se agarra a lo primero que le cuentan, ¿no? Vivimos en la sociedad de la posverdad, o sea, todos sabemos que lo que estamos contándonos es mentira, pero lo damos por bueno para no angustiarnos. Claro, claro, preferimos creer, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, esa idea de ese mundo, y además me viene a la cabeza también Bauman, ¿no?, con el tema de lo de la sociedad líquida y demás, es un poco esa idea del teatro mundi, ¿no? Entonces, pues sí, claro que en efecto que tenemos ese entorno no tan convulso, ¿no? Pero a mí me parece maravilloso, o sea, yo disfruto eso de que no haya estabilidad por ningún sitio. Me parece apasionante. Hay que tener espíritu de artista. Bueno, pues a lo mejor es eso, ¿no?, que tengo espíritu de artista o espíritu barroco, ¿no? Claro, puede ser, porque es que al final las cosas, por eso yo trataba de segmentar y de señalar esta ruptura hoy día en las sociedades, en el pensamiento, en la conducta del ser humano, ¿no?, entre el mundo del deber ser, lo que debería ser, en donde por supuesto todo lo que debería ser hoy día no está sucediendo. Porque ya no debería, porque ya no hay guión, ya no debería, o sea, ¿qué es lo correcto? Bueno, pues podemos pensar, lo correcto es tal cosa, pero va a estar el de al lado, el vecino, y te va a decir, ¿y por qué? Claro. Porque no puede ser lo contrario. Y que además todos tenemos hoy día esa capacidad de cuestionamiento. Claro. Hoy todos podemos cuestionar, y hoy todos podemos indagar, y hoy todos podemos expresar y opinar. Y fíjate, eso se lleva incluso hasta el plano visual, donde el engaño visual forma parte ya de la iconografía contemporánea, ¿no? Donde lo meramente representativo no se queda ahí. Empieza a haber inferencias entre lo representado y la realidad. Los límites entre realidad tangible y realidad virtual, por ejemplo, pues dejan ya de establecerse, empiezan a... me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿no?, mi hijo, cualquier crío hoy día, ¿no?, cualquier nene, ¿no?, con el tema de los videojuegos, ¿no? O sea, ya no juegan a cosas físicas prácticamente, ¿no? Todo su mundo es un mundo irreal, tan creíble, o
o sea, o tan válido como el tangible. Sí, las realidades alternativas. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo, o sea, que no estamos hablando de conceptos tan idos de eje, ¿no? De contexto, ¿no? Sino que son cosas perfectamente aterrizables, ¿no? Y eso es lo que me llama tanto la atención de tu obra, José Ángel, y por eso es que se me hace extraordinariamente maravillosa, porque has tenido la sensibilidad, la destreza, por supuesto, el talento, el espíritu del artista para poder plasmar todo este caos que estamos viviendo a través de una imagen. Pues en margen de temas técnicos, la principal herramienta con la que trabajo y con la que la mayoría de los artistas trabajan o debieran de trabajar es con la mirada, o sea, observar. Ese es el trabajo fundamental de un artista, más que crear cosas, observar. Porque luego lo que creas no deja de ser el reflejo de lo que estás viendo, ¿no? Y ver implica no transcribir literalmente. Ver implica interpretar, implica reflexionar, implica construir ideas, ¿no? Déjame ver si soy capaz de transmitirte esta pregunta y por supuesto que podamos tratar de desmembrar la respuesta, porque quizá podría ser una pregunta muy fácil, pero no. Por eso insisto en que voy a ver si puedo, ¿no?, establecer esta pregunta. Pero ¿qué te lleva a ti? Porque al final el artista puede tomar algún tema, alguna inquietud. Yo sigo insistiendo en que el arte no es otra cosa más que la expresión de las necesidades humanas. Claro. ¿Qué es lo que a ti te mueve como artista para escribir, para pintar, para... En cualquiera de las vertientes del arte tú estás manifestando una necesidad, una inquietud, algo que te está... sí. Y en este siglo XXI y en la era de la posmodernidad me queda claro, ¿no? Todos estos elementos del caos, de la falta de límites, de la falta de autoridad, de la ausencia, de estar justamente en el vacío, en estos conceptos, etcétera. ¿Por qué no elegiste el amor? ¿Por qué no elegiste algo mucho más sencillo? Bueno, no lo sé. Supongo que tiene que ver también, bueno, pues como dices, con mi experiencia personal. No por vivencia fea o trágica o significativa en ese sentido en mi vida. Gracias a Dios he tenido una vida bastante buena, podríamos decir. Pero sí ha habido algo que me marca mucho, que te comentaba también luego a micrófono cerrado. Yo antes que pintor he sido escultor y durante muchos años me dediqué a la escultura religiosa, ahí en mi tierra, a la imaginería. Te limita mucho porque tienes que seguir unos patrones preestablecidos, incluso hay un debate creado sobre si eso sigue siendo arte o ya no, o ya es artesanía. Exacto. Bueno, pienso que hay de todo en ese mundo. Hay artesanos y hay artistas, hay de las dos cosas. Pero bueno, no voy a entrar ahora en ese debate, pero me permitió una cosa. Está haciendo un tipo de obra que no solo estar invitando al espectador a una vivencia, sino que están trabajando precisamente con lo más profundo del ser humano, con sus creencias. Así es. Cuando ves la reacción de la gente que ni te conoce, que ni sabe cómo te llamas, delante de ese tipo de esculturas, lo que eso mueve, lo que eso provoca en el espectador, te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, o sea, yo soy capaz con esto de hacer que a esta persona se le salte una lágrima o se ponga a cantar o vete tú a saber, ¿no? De moverle las fibras más íntimas. Claro, claro. Emocionalmente. Entonces, te das cuenta de que el arte no se puede quedar en lo anecdótico, tiene que llegar a algo más, ¿no? Y claro, pues yo me lo planteé así, digo, no, mira, espérate, yo el arte que tengo que hacer, no me puedo quedar en un tema, no me puedo quedar en un tema, yo tengo que abordar esto a lo grande, o me mojo o no me tiro a la piscina, o sea, no hay de otra, ¿eh? Sepa nadar o no, pero aquí nos vamos de cabeza. Entonces, pues empiezo a afrontar, pues dice el amor, ¿por qué no la violencia? ¿Por qué no el...? O sea, hay muchos temas, pero ¿cuál es el trasfondo de todos ellos? Buscar el origen, la raíz inicial de todo lo que se pueda abordar, ¿no?
Y curiosamente no me ha llevado a un punto, sino que me ha llevado a un escenario con infinidad de puntos, ¿no? Por eso analizar ese escenario, por eso analizar ese contexto, ¿no? Claro, porque además me parece, de verdad, una obra, insisto, extraordinaria, con un contenido tan sólido, tan profundo, que no lo puedes pasar tan fácil, o sea, ¿no? O sea, es algo que se debe de digerir con mucho cuidado. Es algo que si bien es cierto, tu obra, te lo dije en el principio del programa, tu obra está gritando, ¿no? Tu obra está hablando por sí misma, pero me parece que la sensibilidad de quien la observa, por supuesto, es una parte fundamental. Mira, en la exposición, precisamente con esta idea de lo del teatro mundi y demás, hay algunas obras que sí se enfocan más a este discurso, ¿no?, que hablábamos del metabarroco, ¿no?, analizar esa realidad, pero hay otras que se centran concretamente en esta idea del teatro, ¿no? Y lo hacen cuestionando al espectador su posición delante de la obra. Una obra solo tiene sentido si hay alguien que la ve. Partimos de ahí, si no, pues para eso no hagan nada, ¿no? Así es. Pero ¿hasta qué punto es el espectador el que está viendo la obra? ¿O hasta qué punto es la obra la que está de alguna manera, vamos a decirlo metafórica, viendo al espectador? Claro, ¿no? claro, y cuestionándolo. Llega un momento en que hasta se invierten esos polos. E incluso puede llegar a pasar pues que la propia experiencia del espectador, al construir desde su perspectiva esa propuesta de mensaje que la obra le proponga, hasta que se apropie de una realidad de la obra que no va a poder apropiarse nadie. Forma parte de lo más íntimo de ese espectador, ¿no? Hombre, pues la verdad es que es extraordinario. Ya nos vamos a cerrar el programa, pero sí necesito que quede muy claro, José Ángel, ¿cuándo presentas tu exposición? ¿En dónde la presentas? Mira, la exposición... Vamos a subrayar este dato. La exposición, que se llama Teatro Mundi, lo repito, se inaugura el día 27 de septiembre, es viernes, se inaugura a las 7 de la tarde en un espacio cultural que se llama 1512. Esto está situado sobre la 13 Poniente y el número es 1512. Por eso se llama así. Está entre la 15 y la 17 Sur. Sobre la 13 Poniente. ¿Cuánto tiempo va a estar? Va a estar un mes, va a estar hasta el 25 de octubre. O sea, hay tiempo más que de sobra para ver las 12 obras que van a colgarse. Y particularmente la inauguración va a estar muy padre, porque precisamente si estoy hablando de esto de metabarroco, de entornos y de escenarios tan complejos, pues no me puedo quedar solo en colgar cuadros, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener ahí una manifestación colaborativa con otras disciplinas artísticas muy interesantes. Va a haber una actuación de una soprano especializada en música barroca, en canto barroco, Adriana Rascón. A mí me ha sorprendido, me habían hablado de ella, pero no la había escuchado, me ha sorprendido. Un excelente músico de Puebla, ¿no? Y luego pues también vamos a tener la participación de Mónica Tobar, que creo que los que les gusta el teatro, pues bueno, pues sobran presentaciones, ¿no? Una persona ya más que consagrada en el mundo del teatro, ¿no? Y que va a hacer ahí también una intervención, pues para explicar todo esto y para vivir. Porque en definitiva el arte, si no lo viven, pues se queda pues en la pared del museo ahí colgado, y eso ya no vale para nada, ¿no? El arte hay que vivirlo, ¿no? Claro, el arte se vive, se siembra. Pues ya lo saben, próximo 27 de septiembre, 7 de la tarde, dirección... dirección 13 Poniente, 1512. Se llama 1512 el sitio. Lo pueden buscar en Facebook y ahí está también la ubicación para que no tengan pierde. Pues allá nos vamos a ver. José Ángel, un gusto. Despedimos el programa. Muchísimas gracias. Ya lo saben, soy Ana Luis Oropesa. Esto fue ¿Sabías qué? Y por favor, como siempre, sean felices. Escuchas Resonancia Informativa. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla.